Y la primera pregunta, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Esa pregunta tú puedes hacer a cualquier religioso. Tú puedes preguntar a uno en la calle. Hay personas que tienen un crucifijo en su casa, tiene la Biblia de adorno, y tú puedes preguntar y ellos van a decir, vino para morir por nuestro pecado. Y eso es correcto. Esa es una de las primeras cosas que Jesús vino a la tierra. Jesús hizo milagro, resucitó muertos, sanó enfermos, y tenía que hacer. ¿Para qué? Para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Tuvo que hacerlo. Y además se impactaron cuando Jesús expulsaba demonios. Parece que hasta en esa época no había un ministerio de liberación muy efectivo, porque se impactaron. Fue algo que impactó y dijeron, ¿quién es ese? A sus discípulos le impactó Jesús. ¿Quién es ese que manda a los vientos y ellos obedecen? ¿Quién es ese que puede caminar sobre el mar? Le impactó. Muchas cosas impactaron de Jesús. Y aquí nosotros, cuando vemos el versículo central de todos los 4 evangelios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros vemos acá que una de las primeras funciones del por qué Jesús vino al mundo era para que el mundo sea salvo por Él. La palabra mundo aparece de 2 maneras en el Nuevo Testamento. En ese mundo implica humanidad, se refiere a toda la humanidad. En San Juan, cuando habla de mundo, se refiere a la cosa carnal. Aquí se refiere a humanidad. Entonces Jesús vino y murió para que toda la humanidad pueda ser salva por Él. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no es solamente creer, también debe haber arrepentimiento. Lo que sigue ahí en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros aprendimos cuando estudiamos teología que debemos prestar atención en palabras que se repiten muchas veces. Aquí se repite 3 veces obras, pero no significa que por obra vamos a ser salvos. Significa que el Señor está diciendo, todo aquel que cree en Él, todo aquel que es salvo debe tener buenas obras, debe reflejar la luz. Y aquí compara obras con luz o tiniebla. Obra buena cuando dice luz, y tiniebla cuando hay personas que practican malas cosas. Aquí dice versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando de personas que muchas veces se dicen ser cristianos y practican y sus obras son malas. Entonces Jesús vino primero para salvarnos y darnos vida eterna. Pero eso es para quién? Para aquellos que creen en Él, y también para que haya arrepentimiento. Pero en Santiago 2, 19 y 20 habla así: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Y sigue diciendo, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros vemos que creer solamente, en Brasil dice acreditar. No, yo acredito en Dios. Otro dice, yo creo en Dios. Pero creer que Él existe es una cosa, y creer y hacer la palabra que Él ha dicho es otra cosa, muy diferente. Y nosotros podemos ver, hay un ejemplo que me gusta mucho, está en Marcos capítulo 5, del versículo 1 para adelante. Jesús, nosotros vemos ahí que Jesús le da a sus discípulos y dice, mire, vamos a hacer algo. Yo necesito ir a un lugar.
Y Jesús en el capítulo 4 llama a su discípulo, capítulo 4, versículo 35, y dice: al otro lado del río. ¿Por qué dice pasemos al otro lado del lago, del mar? Porque allá al otro lado había una persona que Jesús quería conocer. Pero no era una persona influente, no era una persona que tenía una buena casa, una buena familia. Jesús cruzó al otro lado, y leamos el capítulo 5 para adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadena. Mire, él vivía en una casa muy linda. No, ¿dónde vivía él? ¿Dónde vivía él? En los sepulcros, en el cementerio norte, el cementerio. Hace poco por el colegio de mis hijos, tumbaron la barda y quebraron varias tumbas. Y al pasar al lado había una tumba abierta, y no solo la tumba, el cajón quebrado. Y me imagino, ahí es donde vivía él, adentro de la catacumba, dice, ¿no? Adentro de las tumbas. Pero aquí dice que él era atado con grillo, con cadena, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y hiriéndose con piedra. Imagínense que tú vivas por ahí en una ciudad y pase ese tipo gritando y gritando, y todo el mundo, ¿qué hace? Huyendo de él, con miedo, porque ni la cadena. Y es más, el tipo vivía desnudo. Imagínense. Y dice acá, cuando vio pues a Jesús de lejos. Mire eso. Hoy día, cuando nosotros vamos a orar por una persona y Dios quiere hacer liberación, nosotros primero oramos, y de repente manifiesta un demonio, y nosotros tenemos autoridad para que esos demonios salgan. Jesús nos dio autoridad para reprender y expulsar esos demonios. Pero aquí Jesús ni siquiera habló con él, y de lejos dice que el tipo poseído por demonios vio a Jesús, versículo 6, tú puedes ver ahí, y corrió y se arrodilló ante él. Nosotros vemos acá, en primer lugar, ¿quién reconoció a Jesús? ¿Fue el hombre gadareno? No. ¿Quién miró a Jesús y no pudo quedarse parado? No pudo huir, sino que tuvo que llegar a él y arrodillarse. Los demonios. La Biblia dice: delante de él se postrará toda rodilla. Esos demonios se arrodillaron y lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Porque lo conocían no solo de ahí, lo conocieron desde antes de la fundación del mundo, lo conocieron cuando estaba en la gloria, lo conocieron cuando aún era un ángel bueno, antes de la rebelión, cuando fueron echados del cielo, lo conocieron. Jesús no era cualquiera, Jesús no era un hombre, Jesús no era un solo profeta como ese testigo de Jehová trató de convencerme. Jesús es Dios. Cuando habla en San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando yo leí ese versículo al testigo de Jehová, él dijo: no, lo que pasa es que en el griego no hay artículo. No, Señor, no me venga a decir eso. Yo estudié griego y el griego tiene artículos. Pero en griego no hay el artículo ¿cómo? No, Señor, existe el artículo ¿cómo? Él vino a tratar de emborrachar la perdiz, como dice, pero no pudo. Entonces le mostré y él quedó así. Y cuando él habló que el Espíritu Santo era solo una fuerza, le dije: no, la Biblia dice que él ha sido dado a nosotros y que él vive en nosotros. Y él quedó un poco temblando y dijo: yo veo que tu mujer te llama para irse, yo también tengo que irme. Y se fue. Porque no, debemos nosotros estar preparados con la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos que el demonio se arrodilló delante de Jesús y lo reconoció, y no solo lo reconoció, como habla en Santiago, tiembla en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué?
Muchas veces nosotros, los propios cristianos, creemos en Dios, pero ni siquiera temblamos, tenemos temor a Él cuando andamos practicando cosas que no le agradan a Él. Aquí nosotros vemos que el demonio se arrodilló delante de Él, pero nosotros vemos acá que Jesús lo liberó. Y después de liberarle a ese, ya no voy a decir endemoniado gadareno, porque ahora es el liberado gadareno. Después de liberar a esa persona de ese espíritu maligno, él llegó a Jesús y mire lo que le dice así, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que tenía estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado, ese que fue liberado ahora, dijo a Jesús: permita que yo te siga, permita que yo sea un discípulo tuyo. Pero Jesús le dice así, versículo 19. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo siempre digo eso. Hay dos clases de pecado. Cuando tú imaginas pecado en tu mente, es puro hacer cosas malas. Pero el origen de la palabra pecado viene cuando practicaban arco y flecha y tenían que disparar de muy lejos. Cerca del alvo había un juez que en esa competición, en esa competencia de arco y flecha, el tipo disparaba de muy lejos y el tipo allá al lado decía: ¡ha pecado! Significaba falló el blanco. Y nosotros hoy entendemos por pecado solamente cosas malas. Pero tú debes entender que cuando tú fallas el blanco, cuando tú fallas un mandamiento de Jesús, tú estás pecando. Pero hay pecados que lo pueden llevar a la persona al infierno, que son los pecados malos. Pero hay otra cosa que el Señor va a cobrar de cada uno. ¿Sabe qué? Cuando el Señor dijo: id a ser discípulos, id predicar el evangelio. Cuando el Señor dice: si tú hablares y si tú no hablares, su sangre será cobrada de ti. Ezequiel capítulo 3. El Señor está dando un mandamiento. Y si tú no lo haces, simplemente el Señor está diciendo, como el juez al lado del alvo de arco y flecha, está diciendo: ha pecado, ha fallado, ha fallado, ha fallado. Aquí nosotros vemos, Jesús le dio una misión a ese liberado gadareno. Jesús le dijo: ve a tu casa, a tu parentela. En otra traducción dice: a tu parentela, a los tuyos, y que ellos vean lo que Dios ha hecho contigo. El Señor le dio una misión. En esa época, cuando Jesús hizo eso, todavía no había la gran comisión, no había dicho: ir por todo el mundo. Y si ese liberado gadareno llegara el día del juicio y dijera: Señor, yo hice lo que tú me has mandado, yo fui a mi casa, a mi parentela, a mis amigos, y yo hablé de cómo tú me liberaste, el Señor le iba a decir: bienaventurado siervo fiel, entra al gozo de su Señor. Pero él no se contentó solo con eso, porque yo estoy seguro que este hombre no solo fue liberado de los demonios, yo estoy seguro, aunque no nombra acá, de que él fue llenado por el Espíritu Santo. Porque mire lo que hace él, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué significa eso? Él llegó a su casa, él habló, él fue testigo en su casa. Aquellos que lo conocían dijeron: wow, ¿cómo puede ser? Tú que vivías en los cementerios, tú que andabas desnudo, ¿qué fue lo que sucedió? Y él dijo: conocí a alguien, conocí a Jesús, él cambió mi vida, él me liberó. Y ¿sabe qué quiero decir? Si tú tienes por nombre cristiano y tú no estás hablando de Jesús a lo de tu casa, a lo de tu parentela, ¿sabe qué? Tú eres peor que ese tipo. Tu primera misión es llegar a tu casa, a tu parentela. Pero cuando habla aquí, él se fue y empezó a publicar o predicar en Decápolis.
Decápolis viene de Deca 10, polis, metrópoli. Era un conjunto de 10 grandes ciudades. Si tú pones en Google Decápolis, va a salir la explicación de que habían 10 grandes ciudades situadas en 3 países: Israel, Siria y Jordania. Y ahí en tu renuevo tú tienes el nombre de todas esas ciudades. En Jordania, Gadara, de donde él vino, Gadareno. Gerasa, Filadelfia, que es una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 3:7 nombra eso. Y Ráfana. Y esos nombres que están al lado de tu renuevo, entre paréntesis, si tú lo pones en Google Tierra o en Google Maps, tú pones ese nombre y te va a ubicar exactamente dónde son esas ciudades. Esas 10 grandes ciudades de la antigüedad. En Israel es Citópolis, Hippo. En Siria, Damasco y Canatá. Él no se contentó en quedar en su casa, en su parentela. Él agarró lo que él sentía en su corazón y él fue y empezó a publicar, dice, en 10 grandes ciudades, en 3 países. Y dice aquí, todos se maravillaban de lo que había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, todos le encantaron ver. ¿Por qué él fue por esas 10 grandes ciudades? Seguramente era su ruta. Seguro andaba por ahí. Todos lo veían desnudo, golpeándose con piedra. Y después verlo en su estado cabal, hablando que un hombre, hijo de Dios, vino y le cambió su vida. Él estaba diciendo, y no solo diciendo, estaba cumpliendo lo que Jesús dijo de él. Y él fue más allá. No quedó solo en su casa, no quedó solo en su familia. Todos se maravillaban de lo que Dios ha hecho con él. Otra pregunta, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Según de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por él alegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su deseo, de su concupiscencia. Cuando habla que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, no significa que tú y yo somos pequeños dioses, como un predicador predicó que somos pequeños Yahvé, pequeño Jireh, pequeño Yahvé. No, ¿sabe qué? Nosotros nunca vamos a ser igual a Dios en poder, en todo lo que Él hace, pero hay algo que Dios quiere, que nosotros seamos igual a Él. ¿Sabe qué? Santidad. Jesús dijo, sed santo como yo soy santo. Y dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el único atributo de Dios que tú debes querer y desearlo tener. Ser santo. ¿Y tú puedes ser santo? Puede. Por eso Él envió el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos a andar en ese camino. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, como dice acá, tú llegas a ser participante de la naturaleza divina. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando Él dice que tú puedes recibir el Espíritu Santo, Él le va a estar diciendo, quiero que tú seas participante de la naturaleza divina. Punto número 5, para que seamos participantes de la naturaleza divina, debemos ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa, como habla en Efesios 1:13. Para que seamos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Y mire, tan fácil, yo creo que hasta ahí Dios puso que sea 3:16, Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 3:16, que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 es una manera que tú puedas unir el Juan 3:16 con el 1 Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Cuando yo mostré también ese versículo al testigo de Jehová, ¿tú puedes explicarme eso? Él dijo, no, eso es solo una fuerza de Dios. Le dije, no, Señor, no quiera traducir la palabra espíritu de Dios del griego como la fuerza de Dios. El espíritu de Dios, y le dije la palabra inside, mire, vive en nosotros, como el agua que está acá. Una vez llegué a la casa de un amigo y le dije, ¿me puede dar un copo de agua? Me dijo, no tengo. ¿No tiene un copo de agua? No tengo, me dice. Y se rió. Tengo un vaso de vidrio con agua, me dijo. ¿Te puedo dar un vaso con agua? Que es diferente. Un copo de agua no tengo, a menos que sea de hielo congelado y que ahí me lo sirva. Nosotros también somos como eso. Recibimos el Espíritu Santo en nosotros y la gloria para Él, siempre para Él y siempre para Él. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando le mostré ese versículo también a ese testigo de Jehová, ¿cómo tú puedes explicarme acá que Dios se refiere a Él en plural? Porque Él decía que no hay la doctrina de la Trinidad, no hay. Jesús era un ser creado por Dios y que el Espíritu Santo era una fuerza de Dios. Yo le dije, ¿cómo tú puedes explicarme que Dios mismo dice en plural, vendremos a Él y haremos morada con Él? Cuando mi hijo pequeño, Leonardo, era pequeño, me miró y dijo, papá, ¿y cómo Jesús entra al corazón? ¿Por el resbalín? Dijo. Y yo le iba a decir, no, pero le dije, sí, porque tú tienes que abrir tu boca y confesar que Él es el Señor y tienes que invitarlo a entrar a tu corazón. Entonces él pudo entender, entra por el resbalín. Sí, tiene que entrar por la boca, tú tienes que dar la autoridad a Dios para que Él entre en ti. Si yo leo una sola porción de la Biblia sin entender el contexto, para mí es un pretexto. Aquí por ejemplo dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Muchas personas agarran ese versículo, esta partecita, de ahí hasta aquí, hasta la primera coma, y dice, entonces Dios lo eligió. Usted bien me quiere, el otro mal me quiere. Usted bien me quiere, el otro mal me quiere. Pero cuando nosotros vemos eso, Él está hablando de una elección para una función. No está hablando de una elección para salvación. La elección para salvación, como le dije, Efesios 1 dice, para que todos llegasen a ser santos. Aquí Él está hablando de una elección. Y dice, os he puesto para que vayáis y levéis fruto y vuestro fruto permanezca. La elección que dice acá es para llevar fruto y esos frutos deben permanecer. Nosotros vemos acá, al principio hemos hablado de obras. La gente quiere el mundo porque sus obras son malas. Pero aquí el Señor está diciendo que debemos llevar fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Fue lo que hizo el Gadareno. Llegó a su casa, ganó fruto, ganó su familia. Vieron lo que Dios había hecho en él. Y no solo ahí, cuando dice vuestro fruto permanezca, Él está hablando de la importancia que nosotros al ganar a alguien para Cristo debemos cuidarlo, discipularlo, amamantarlo, cuidarlo como si fuera un nuevo. Aquí nosotros vemos que esa misión no la hacemos sola, nosotros hacemos juntamente con Jesús. En Mateos 28, del versículo 19 al 20, aquí el Señor nos da también nuevamente la gran comisión, nos da un mandamiento que si nosotros no hacemos, nosotros estamos pecando por omisión. Estamos pecando por omisión. Dice así: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está diciendo que hay un trabajo que hacer.
Y no es solo para pastores y profetas y gente de la iglesia. Ese trabajo es para todos nosotros que debemos hacer ¿qué? Hacer discípulos. Y cuando el Señor dice estoy con vosotros, ¿en qué misión? En esa misión de ir a bautizar, en esa misión de hacer discípulos. Como dice acá, fue otro versículo que mostré al testigo de Jehová. ¿Por qué Jesús nos manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo tú vienes a decirme que no hay un Dios que es trino? Si aquí mismo está más claro que el agua, ¿por qué debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y él quedó temblando. Entonces, hermano, en Juan 17, abra su Biblia en San Juan 17. Y aquí, en la oración de Jesús por sus discípulos, yo digo así, ¿cuál es el mayor deseo de Jesús? Versículo 18 dice así: como tú me enviasteis al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire eso, la misma misión que Jesús tuvo, también nosotros tenemos, con una diferencia. No me adelanta crucificarme a mí para que mi sangre pueda perdonar a otro, no, o a ti. Eso no lo vas a hacer. Pero cuando tú lees todo el capítulo, y le dejo de tarea el versículo 4, nosotros vemos 10 puntos, yo anoté 10 puntos que Jesús quiere que nosotros hagamos igual que Él. Repita conmigo, mire, aquí cuando dice, como tú me enviasteis al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo le pregunto, ¿cómo crees tú que Dios, que Jesús quiere que tú seas enviado al mundo? ¿Para practicar la cosa del mundo? No. Jesús dijo, sé luz adentro de la iglesia. No, sé luz ¿a dónde? Allá, sé luz allá afuera. Muchos son luz aquí, se visten bonito, el mejor perfume, pero allá afuera, Jesús dice que son como sepulcros blanqueados, que por afuera es bonito, pero por adentro es puro pudredumbre y gusano. Pero aquí Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y cuando tú lees todo el capítulo, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo empieza? Nosotros debemos glorificar ¿a quién? ¿A quién debemos glorificar? Solo a Él, en todo tiempo, solo a Él, solo a Él. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Señor está diciendo, yo quiero que tú también manifiestes mi nombre a los hombres que del mundo te dieron. ¿Quiénes son los hombres o mujeres que el mundo te dio? ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Tus amigos? ¿Tus familiares? ¿Primos? ¿En torno al trabajo? Esos son los que el Señor le dio. El versículo 8 dice, la palabra que me diste las he dado y ellos la recibieron. Yo le pregunto, ¿cómo el evangelio de la iglesia primitiva llegó a percorrer ciudades y ciudades si no había esto? No había una Biblia impresa en la época, y hoy día es mucho más fácil en el celular. En 10 segundos tú puedes bajar la Biblia a tu celular, puedes buscar un pasaje, clicar encima, copiar y mandar por WhatsApp a quien te dé la gana. Muy simple. Pero como el evangelio llegó a todo el mundo y hoy día hasta nosotros, llegó boca a boca. Ellos escuchaban el mensaje, iban a replicar. Entonces la pregunta es, la palabra que Jesús te ha dado, ¿tú la estás dando a aquellos otros? Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. La pregunta, ¿tú estás rogando, orando por aquellos que tú quieres que conozca al Señor? Nosotros año tras año lanzamos la ficha del hermano mayor con 10 nombres para que tú ores, y tú empiezas un trabajo de discipulado en aquellos amigos tuyos. Y sé que mucha gente acá ha recibido esa ficha y jamás ha anotado el nombre de su amigo para orar por ellos. Entonces la pregunta, ¿tú estás rogando por ellos? Versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo. Cuando el Señor dice aquí, ya no estoy en el mundo, no se refiere como el mundo de San Juan 3:16, se refiere al mundo, cosas carnales. Yo le pregunto, ¿tú
tú como cristiano, ¿sigue en el mundo? ¿Sigue la cosa carnal o tú has salido del mundo? Y aquí dice, todavía en esa época ellos estaban en el mundo. Pero más adelante el Señor dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió,